Buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciado Luis Duta. Nosotros somos el grupo uno de la exposición del lenguaje con los integrantes Fuertes Alexa, Morales Andrés, Simbaña Yair y Valle Yanela del curso segundo G. Nuestro tema a tratar en esta exposición, el tema central es el modernismo dentro del ámbito literario, que es lengua y literatura con información útil. Como primer punto, debemos entender qué es primeramente el modernismo. Como punto principal, daremos qué fue el modernismo. Denominamos modernismo a una amplia corriente artística y literaria, ya que abarca conceptos de arte y ya sea como la belleza, la diversidad, y literaria basándonos en lo que es la belleza de versos, oratoria y demás, que busca la renovación creativa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracteriza principalmente por su rechazo al historicismo. Entendemos que el historicismo es una corriente de pensamiento y afirma que la realidad de todo lo que conocemos y los hechos que suceden son producto de un proceso histórico. De finales del siglo XIX, hablamos del historicismo académico a finales del siglo XIX, así como por su voluntad de llevar el arte a todas las facetas de la vida. Siente en especial la predilección por la línea y sus valores expresivos, a lo que añaden cierta tendencia a la abstracción. El objetivo principal del modernismo, bueno, como conocemos, se conoce como modernismo a un movimiento artístico mencionado anteriormente, que tuvo lugar a partir del siglo XIX, cuyo objetivo era la renovación en la creación, es decir, dar una nueva vista de renovación en base a lo artístico y literario, valiéndose de los nuevos recursos del arte poético y dejando las tendencias antiguas a un costado, por no considerarlas eficientes ni menos. El fundador del modernismo con el que inició toda esta trayectoria fue el poeta, periodista y diplomático nicaragüense llamado Rubén Darío, el cual nació en 1867 y falleció en el año 1916, considerado el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. ¿Cuáles fueron los aportes del modernismo? Bueno, el modernismo en la actualidad ha tenido grandes aportes, el cual, si nos basamos principalmente, el modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, como mencionamos anteriormente, abarca preceptos literarios y característicos, como son la diversidad de versos, la belleza en los poemas, en los libros, etcétera. El cual también otro aporte fue un refinamiento un tanto aristocratizante y narcisista, así como un culturalismo cosmopolita. Pero su aporte más importante y el que más destaca el cual es a las letras hispanas, fue por su profunda renovación del lenguaje en sí. Debemos para entender todo este tema debemos comprender dos aspectos importantes, el cual es el simbolismo y el parnasianismo. El simbolismo es considerado el precursor del modernismo, uno de los más importantes, ya que el simbolismo se refiere a la cotidianidad de una profunda raigambre en el arte europeo de finales del siglo XIX. Contiene la fantasía, la intimidad, la subjetividad de nuestra existencia y su alabanza. Un ejemplo que nos da mucho a entender es el color rojo, y que representa no el color en sí, sino algo más allá, por ejemplo, la pasión, el amor o devoción. ¿Por qué está llena de simbolismo? Fue el movimiento principalmente nacido en Francia, que pone el acento en la imaginación, busca la evasión de una realidad desagradable y aburrida. Y como segundo punto, el parnasianismo busca la perfección formal, los versos pulidos. De ahí la preferencia por ciertos temas propicios, al lucimiento esteticista, la mitología, la evocación del tiempo pasado o de ambientes exóticos como los orientales. ¿Cómo influye? Influye
de forma decisiva en el surgimiento del simbolismo francés, de los poetas malditos, así llamados anteriormente, y en la corriente literaria latinoamericana del modernismo, siendo su principal exponente el poeta nicaragüense que ya hablamos anteriormente, Rubén Darío, que defiende el panasianismo. Defiende su interés en la forma de la escritura y belleza del verso, la búsqueda de la objetividad, la supresión de la personalidad del autor. Se inspira en el imaginario grecolitano clásico y pregonaba la idea del arte por arte. A continuación, mi compañera seguirá con información. Características. La importancia de estética. Defiende el gusto para disfrutar el arte, el lema más defendido por los modernistas. Es decir, no necesita un motivo racional ni ideológico para obra, simplemente es un puro placer. 2. Recursos que aportan musicalidad. Con esta finalidad emplean de forma abundante palabras esdrújulas, debe haber los recursos de representación, sobre todo las aliteraciones. 3. Rechaza la realidad. Es muy importante ya que buscaba alejarse de la vida cotidiana para encontrar la belleza. Los artistas se escapan de ese mundo para simularse en otros ambientes mucho más satisfactorios. 4. Lenguaje pulcro y muy cuidado. Los artistas querían dar un paso más allá, por eso crearon los textos que tenían lenguaje muy bien cuidado, seleccionando con delicadeza, y queríamos mostrar una obra artística de gran calidad. Otras características: utilización de la métrica flexible, creación de nuevas propuestas líricas, predominio del simbolismo, exploración de la innovación lingüística. Modernismo en Ecuador. El modernismo en Ecuador fue un movimiento tardío y no hubo una producción lírica notable. Los críticos literarios consultados al comienzo de esta investigación establecido como movimiento modernista en Ecuador empieza con Arturo Borges y cierra con Medardo Ángel Silva, quienes junto con Ernesto Noboa Camaño y Humberto Fierro formaron una generación decapacitada, llamada así porque dejaron un mundo en que vivían sufriendo en plena juventud. Sería necesario que pasara varios años cuando en el concierto americano había llegado ya las vanguardias literarias, para que, en las palabras Barrera, el valor de la perspectiva hiciera sorpresa cuando Ricardo malbarataron esos poetas que se dejaron morir jóvenes. Para apreciar la importancia de su obra, tienen literatura ecuatoriana. Dar un paso atrás y considerar lo que estaba pasando enfrente del siglo 1800 y los primeros 30 años del nuevo siglo en la esfera política, económica y social del país resulta indispensable para llegar a entender a las varias perspectivas del modernismo ecuatoriano. A continuación, los escritores del modernismo. Primero, Leopoldo Lugones. Nació en 1874 en Argentina y fue en esta ciudad en la que cursó estudios del periodismo y literatura. Su actividad como poeta nació a los 23 años de edad, en la que publicó su primera obra llamada Las Montañas de Oro, un poema no marcado por el modernismo. Sus dos obras más importantes de la Argentina fueron Los Crepúsculos de Jardín y Lunario Sentimental. Estas obras son muy influenciadas por la poesía de Rubén Doña y son plenamente modernistas. La obra poética de Lugones fue en 1915, como El Libro Fiel o El Libro de los Países. Lugones falleció en 1928 en Buenos Aires. Segundo, Joe Asunción Silva. Es considerado uno de los escritores imprescindibles de la primera etapa del modernismo. Es colombiano, nacido en Bogotá en 1865. Se formó de manera autodidacta, abandonó los estudios a temprana edad de 13 años. Vivió durante años en ciudades europeas como París y Londres. Se suicidó a los 51 años debido al fracaso del negocio familiar, la muerte de su hermana, la pérdida de la mayor parte de su obra poética en un naufragio. Su obra más importante es el libro de versos, de las cuales contiene temas recurrentes en el modernismo, como son el amor, la ternura y el recuerdo de tiempos mejores. Tercero, Manuel González Prada, poeta peruano nacido en Lima en 1844 y es una de las figuras literarias más importantes del Perú en la actualidad. Además de poeta, desarrolló una importante labor como político y filósofo. También fue director de la Biblioteca Nacional del país. Como poeta modernista, realizó diversas innovaciones sobre métrica y estrofas, de las cuales se ve en las obras de
minúsculas y exóticas. Falleció por un problema cardíaco en Lima en 1878, a los 74 años de edad. Cuarto, Rubén Darío. Rubén Darío fue un poeta nicaragüense que inició el movimiento literario en español, conocido como modernismo, que floreció a fines del siglo XIX. Darío tuvo una gran y duradera influencia en la literatura y el periodismo en español del siglo XX. A continuación, mi compañero. Delmira Agustini. Delmira revolucionó a la sociedad de su tiempo su trágica muerte a manos de su ex marido y amante. Cuando tenía 27 años, no le impidió triunfar en vida como poeta en Uruguay y Argentina. Era considerada una voz fundamental de la poesía modernista. Tomás Morales. Tomás Morales Castellano fue un poeta español máximo representante del modernismo lírico insular e iniciador de la poesía canaria moderna. Es considerado uno de los mejores principiantes poetas del modernismo español. Libros importantes del modernismo. Los autores del modernismo buscaban diferentes formas de expresarse. Ellos utilizaban el realismo y el romanticismo, pero ellos querían utilizar diferentes formas para identificarse a ellos mismos. Un ejemplo de esto sería de Rubén Darío, que es Caupolicán. Otro ejemplo sería el de Fragmento de Tristicina Nox, de Manuel Gutiérrez Nájera, que fue en México en 1859 y 1895. Y también otro que es Tú dormías, de Delmira Agustini, Uruguay, en 1886 y 1914. En este se dice: engastada en mis manos fulguraba como oscura presea. Tu cabeza ya lo ideaba, estuches y preciaba luz a luz, sombra a sombra su belleza. En tus ojos tal vez se concentraba la vida como un filtro de tristeza en dos vasos profundos. Lo soñaba que era una flor del mármol tu cabeza. Cuando en tu frente nacarada a la luna, como un monstruo en la paz de una laguna, surgió un enorme ensueño taciturno. A tu cabeza me asustó, fluía de ella una ignota vida, parecía no sé qué mundo anónimo y nocturno. Gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Duta. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Hemos abarcado varios temas importantes, los cuales dan a entender de mejor manera este tema del modernismo y su influencia en la actualidad, tanto artística como literariamente. Muchas gracias.